Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, hermanos, una vez más, amigos que hoy nos acompañan, espero que estemos ya todos listos. Como siempre lo digo, que tengamos nuestra Biblia a mano. Sería muy bueno, sobre todo en esta noche, que no vamos a estar compartiendo la presentación como usualmente lo hacemos, que en esta noche usted tenga un cuaderno, tenga un lápiz, un bolígrafo donde tomar apuntes. Recuerde que somos oidores olvidadizos y que puede ser que lo que hoy vamos a estudiar, que es tan importante, se nos esté olvidando. Le doy unos cuantos segundos más, hermanos, amigos, para que tengan todo listo. Les voy recordando una vez más la clase de la semana pasada, donde estuvimos en el capítulo 1, versículos 1 al 13. Estuvimos viendo aspectos muy importantes. A manera general o grosso modo, recordamos cómo Pablo les hablaba a los hermanos de Romanos acerca de su intención de muchas veces ir a visitarlos para recibir apoyo, para recibir gozo, ánimo de ellos y también poder transmitirle a ellos algún don espiritual para poder confortarlos. Sin embargo, por muchas razones, Pablo fue impedido a visitar a los hermanos. Dentro de su plan estaba visitar España e ir a evangelizar, llevar el evangelio a España, y mientras hacía ese viaje pasar a visitar a los hermanos en Roma. Sin embargo, esto no fue posible. La clase de la semana anterior la terminamos diciendo en que los planes nuestros a veces son muy diferentes a los planes de Dios. Pablo tenía un montón de planes, un gran número de planes para ir a visitar a los hermanos en Roma, pero nunca se dio. Tuvo que esperar al menos 4 años para poder llegar a Roma, y no llegó como un hombre libre, llegó como un hombre encarcelado. Sin embargo, la misericordia de Dios le permitió desde Roma estar en una casa alquilada donde pudo predicar el evangelio libremente, donde pudo recibir visitas, donde pudo incluso escribir algunas de las epístolas o cartas que hoy nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Sin lugar a duda, entonces Dios tenía un plan diferente para el apóstol Pablo. Bien, hermanos, aquí es donde vamos a dar inicio en esta noche al estudio que hoy nos corresponde desde el versículo 14 hasta el versículo 32. Del versículo 14, mis hermanos, al versículo 15 nosotros encontramos los tres yo, así lo he querido poner, los tres yo de Pablo. En primer lugar, lea conmigo el versículo 14, dice Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En primer lugar, Pablo dice: yo soy deudor, tanto de griegos, es decir, de gentiles, como de no gentiles. Es decir, Pablo dice: yo soy deudor tanto de gentiles como de judíos. Aquellos que son sabios, aquellos que tienen algún nivel de sabiduría, y aquellos que tampoco se consideran que no tienen esa sabiduría, también soy deudor. ¿Por qué Pablo dice que él era deudor? Bueno, Pablo en cierta forma se veía en la necesidad, o se veía en la obligación, como apóstol del Señor Jesucristo, se veía en esa obligación y esa necesidad de predicarle a todo el mundo, tanto a gentiles, como él era el apóstol de los gentiles, fue su primera misión, pero también predicarle a los judíos, a todas las personas con las cuales Pablo se relacionaba o se relacionó. Él veía una inminente necesidad, una urgencia de predicarles la palabra del Señor. Y por eso él se consideraba a sí mismo deudor a ellos, porque aún no había podido visitarles, porque aún todavía no podía estar con ellos. Se sentía en deuda.
Qué importante sería, hermanos, que nosotros nos sintamos así con todas las personas que nos relacionamos, que nos sintamos, en deuda con aquella familia, amigos, vecinos, y todas las personas a las cuales no les hemos predicado todavía la palabra de Dios. En primer lugar, entonces, el primer yo de Pablo dice, yo soy deudor. En segundo lugar, en el versículo 15, Pablo dice, yo estoy listo. Primero me considero deudor porque no les he predicado, pero quiero decirles que yo estoy listo para predicarles. En el verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, Pablo les dice, como vimos la semana pasada, yo me he dispuesto en muchas ocasiones ir a ustedes. No he podido ir y por eso me siento deudor. Pero quiero que sepan que si dependiera de mí, ya yo estoy listos para predicarles, muy importante. Y es importante que usted lo subraye porque de aquí en adelante lo vamos a continuar viendo hasta el final de la carta a los romanos. Palabra importante, evangelio. Yo estoy listo para predicarles el evangelio a ustedes también, hermanos que están en Roma. El segundo yo, entonces dice Pablo, yo estoy listo. Pero en tercer lugar, Pablo dice, yo no me avergüenzo. Yo soy deudor, yo estoy listo, yo no me avergüenzo. Y Pablo le dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo. Yo estoy listo a ir a predicar a Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. Versículo 16, no me avergüenzo del evangelio. Pablo les dice que él estaba listo a predicarles el evangelio. Ahora nos va a explicar y les va a explicar a ellos qué es el evangelio. Pablo les dice, no me avergüenzo de este evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una vez más, mis amados hermanos, qué importante es que nosotros, y amigos que hoy nos escuchan, que nosotros entendamos qué es el evangelio. En ocasiones le hemos predicado a algunas personas y en esa predicación les preguntamos, ¿sabe usted qué es el evangelio? La mayoría de las personas cree que el evangelio es toda la palabra de Dios. Sin embargo, no es así. El evangelio es el mensaje especial. El evangelio es el plan de Dios. Es un plan especial que Dios ha diseñado para salvar al hombre. Mis hermanos y amigos, el evangelio no fue diseñado por la iglesia. El evangelio no tiene su origen en el ser humano. Este evangelio, dice Pablo, es poder. La palabra poder en el original en este texto es dunamis, de donde viene la palabra en español dinamita. Este mensaje de Dios tiene el poder que tiene la dinamita. Es poderoso porque es un poder no del hombre, no de la iglesia, no es un poder terrenal, es un poder divino, es un poder que viene desde el cielo. Pablo dice, no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios. Y como es poder de Dios, tiene el poder de salvación, tiene el poder de salvar al ser humano. Dice al judío primeramente y también al griego. Pero hay requisitos. Creo que la semana pasada mencionamos, hermanos, amigos, que cuando el evangelio, o más bien dicho, la carta a los romanos habla de fe, habla como de una fe que necesita ser puesta en acción, es una fe obediente. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 5, y en el capítulo 16, versículo 25, al finalizar la carta, cómo la fe necesita ir acompañada de obediencia. Así que en el versículo 16, Pablo les dice que el requisito principal para que Dios pueda salvar al hombre es creer. Dice, para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene fe. Automáticamente deducimos que es una fe obediente, una fe que nos lleva a la acción,
una fe que nos lleva a hacer lo que Dios nos pide. Al judío primeramente, el pueblo escogido de Dios, pero ya no solamente a ellos, sino también al griego, a los gentiles. Nosotros en muchas ocasiones, hermanos, amigos, hemos memorizado el versículo 16. Puede ser que lo digamos de memoria, puede ser que no, pero si a usted le gusta la memorización, es muy importante que memorice también el versículo 17, porque en el versículo 17 es donde nosotros encontramos que el Evangelio es para toda la humanidad. Sí, es para toda la humanidad. Como dije hace un momento, primero para el judío. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro el día de Pentecostés predica por primera vez el Evangelio, 3,000 personas fueron bautizadas y 3,000 personas fueron agregadas a la iglesia. El día de Pentecostés, Pedro le predicó en primer lugar a los judíos que estaban reunidos en la fiesta del Pentecostés, una de las 7 fiestas o celebridades judías. Luego más adelante en Hechos capítulo 10 vemos cómo el mismo Pedro, que ahora le ha predicado a los judíos, es enviado de parte de Dios, es enviado a la casa de Cornelio y a su familia. En Hechos capítulo 10 y vemos la primera conversión también de los gentiles. Pedro se asombra y reconoce de que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios se agrada de todos los que hacen su voluntad, también a los gentiles. Así que la salvación es para toda la humanidad, judíos y gentiles. Gloria a Dios por esto, porque creo que todos entendemos que no hay ningún judío entre nosotros y que somos gentiles, estamos incluidos en el plan de Dios. Pero, les decía en el versículo 17, hermanos, es donde nosotros encontramos la esencia del Evangelio. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Fíjese qué importante el versículo 17. Es en el Evangelio. No hay otro mensaje, no hay otra predicación, no hay otro plan, no hay otro atajo o caminos. Es en el Evangelio, en este mensaje que Pablo predicaba, en este Evangelio es donde Dios revela su justicia al ser humano. La revela por medio de fe, porque la fe, como veremos adelante en el capítulo 10, versículo 17, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Nosotros no nacemos con fe, es decir, cuando nacimos, cuando vinimos a este mundo, no traíamos la fe. La fe, hermanos, viene como resultado de oír la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios, cuando la escuchamos, es ella quien hace renacer la fe en nuestros corazones. Es por eso que Pablo nos dice acá en el verso 17, a través del Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, pero también se revela para fe. Es decir, que ahora que recibimos el Evangelio por fe, ahora se supone que debemos vivir por esa fe y demostrar esa fe. Y Pablo cita el Antiguo Testamento, esta cita de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Es decir, se supone que ahora nosotros hemos sido justificados porque Dios ha revelado su justicia en nosotros, ahora somos justos y los justos, dice la palabra de Dios, viven por fe. En otras palabras, ¿qué es vivir por fe, mis hermanos, mis amigos? Es vivir una vida obediente, es vivir una vida de acuerdo a los preceptos y mandamientos de Dios. Si hoy usted dice que tiene fe, si hoy yo digo que tengo fe, es porque estoy viviendo una vida llena de frutos, es una vida
obediente es una vida que demuestra que yo amo verdaderamente a Dios. El Evangelio revela esa justicia de Dios y nos hace vivir por fe. Como el mismo Santiago dijo en el capítulo 2, versículo 26, la fe sin obras es muerta. Qué importante es que recordemos este versículo, pues, ¿de qué nos sirve decir a nosotros que tenemos fe y no la demostramos? El mismo Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. La fe por sí sola no podrá salvar a nadie. Cuando nosotros vemos esta cita del Antiguo Testamento, el justo vivirá por fe, puede tener dos sentidos de interpretación. El primero que les estoy diciendo, vivir en esta vida de acuerdo a la fe significa demostrarlo con obras, pero también tiene un significado espiritual que nosotros, hermanos, no podemos obviar. Y ese significado espiritual es que el que ha sido justificado por Dios vivirá eternamente. Debemos recordar que la muerte, tanto física como espiritual, vino como consecuencia a este mundo, vino como consecuencia del pecado. No era el plan de Dios que el ser humano muriera, ni físicamente, ni espiritualmente. Nunca fue su plan. Sin embargo, tuvimos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Pero Dios dice que Él quiere que vivamos eternamente. Para hacer eso posible, nos ha dado el Evangelio para justificarnos, para vivir eternamente. Solo nos resta entonces a nosotros vivir una vida de fe que le agrade, para que entonces podamos recibir esa bendición de la vida eterna. Pablo ha terminado su introducción acá, que fue una introducción muy personal, muy larga, 17 versículos como ninguna otra en sus cartas, 17 versículos para decirles: yo estoy listo, me considero deudor, pero estoy listo para ir a predicarles, porque yo no me avergüenzo del mensaje que Dios me ha dado para predicarles. Ese mensaje se llama Evangelio, y ese Evangelio revela la justicia de Dios. Ahora, es una pregunta muy importante. ¿Por qué Dios quiere revelar su justicia? ¿Por qué Dios nos ha dado ese mensaje? Porque del versículo 18 al versículo 32, Pablo les va a hablar acerca del pecado de los gentiles. El pecado de los gentiles. ¿Por qué es tan importante que nosotros seamos justificados por Dios? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se ha de revelar con aquellos desobedientes, con aquellos que viven en pecado y que practican el pecado. Sería muy conveniente que nosotros subrayáramos esta palabra ira, porque la vamos a encontrar también en el capítulo 2, esta palabra ira. La ira de Dios, el enojo de Dios, no es un enojo o una ira como la nuestra, que en ocasiones es injustificada o es una ira descontrolada, sino que, vaya, la ira de Dios es un enojo controlado, es un enojo justificado. La ira de Dios se revela cuando su ley o sus mandamientos son quebrantados. Es decir, como Dios es santo y no tiene relación con el pecado, Él necesita castigar la desobediencia o el pecado del ser humano. Así que, como Él no quiere castigarnos, fíjese usted, Dios es santo, pero también es amoroso y misericordioso. Él sabe que somos pecadores y necesita castigarnos. Pero como no desea castigarnos, ha provisto para nosotros una forma en la cual podamos ser libres de su ira. Esa forma o ese plan
para librarnos de esa ira se llama evangelio. Cuando nosotros lo obedecemos, somos libres de la ira de Dios. Pregunta importante para nosotros. En el versículo 18 se nos dice que Dios revelará su ira contra toda impiedad. Esta palabra impiedad es una palabra que significa rebeldía. Dios revelará su ira contra aquellos que son rebeldes, contra aquellos que viven una vida sin tomar en cuenta ninguna práctica religiosa. Pero también dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia. Fíjese, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra injusticia es lo opuesto a justicia, así como impiedad es lo opuesto a la piedad. La injusticia simplemente es cualquier clase de maldad o agravio. Dios va a revelar su ira a aquellos que practican la maldad, a aquellos que deciden vivir en rebeldía sin tomar en cuenta ninguna práctica religiosa. ¿Por qué Dios va a revelar su ira contra los gentiles? Pregunta importante. ¿Estaban los gentiles bajo la ley de Moisés? ¿Recibieron los gentiles los 10 mandamientos de la ley de Moisés? La respuesta es no. La ley fue dada al pueblo de Israel. Ellos eran los que tenían el conocimiento de no robarás, no matarás, no cometerás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Fueron los judíos. Eran los judíos los que recibieron esta ley. Entonces, como los gentiles no conocían la ley o no la habían recibido, ¿significa entonces que ellos podían hacer lo que querían? Significa entonces que ellos, al no tener ley, podían vivir por la libre, hacer lo que les daba la gana, y me disculpo por la expresión. La respuesta es no. Ellos eran responsables de su accionar con Dios. ¿Por qué Dios les va a revelar su ira si nunca les entregó la ley? Fíjese lo que dice el versículo 19. Por favor, lea conmigo en esta noche. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Un momento. Dios no les dio a ellos la ley. Los gentiles no tuvieron acceso a la ley. Sin embargo, lo que es de Dios les fue revelado también. En otras palabras, aunque no tenían la ley, ellos tenían forma de saber la existencia de Dios. Aunque sin ley, ellos podían conocer a Dios, podían conocer de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podían ellos tener acceso al conocimiento de la existencia de Dios? Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, lo que no podemos ver de Dios, a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Y esto es muy importante para los ateos o personas que no creen en Dios hoy en día. Ellos dicen, ¿cómo podemos creer en Dios? Un ser al que nunca hemos visto. Fíjese el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjese, el versículo 20, Pablo les dice a ellos, y nos dice en esta noche a nosotros, que estos gentiles, aunque sin ley, podían conocer a Dios. ¿Cómo podían conocer de Dios? ¿Cómo podían conocer de su poder? A través de la creación. Dios se nos ha revelado por medio de la creación. Es decir, tanto ellos en ese tiempo como nosotros hoy en día tenemos suficiente evidencia de la existencia de Dios, como por medio de la creación. Salga y vea el cielo, salga y vea las nubes, vea los árboles, los animales.
El aire que aunque no lo vemos, sabemos que existe porque lo sentimos, el viento que sopla en nuestros rostros. Los gentiles podían conocer a Dios, podían conocer su poder por medio de la creación. Pero no solamente eso, ellos también podían entender, no solo conocer la existencia de Dios, sino entender lo inexplicable también por medio de la creación. Fíjese cómo al final del versículo 20 dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los gentiles no tenían excusa delante de Dios para hacer lo que quisieran. Ellos podían decir, podemos vivir como queremos porque no tenemos ley. La ley fue dada a los judíos, nosotros no tenemos ley. Pero para con Dios, ellos no tenían excusa porque la creación misma les anunciaba la existencia de un ser superior. De hecho, si usted continúa leyendo en el versículo 21, ellos lo conocían, ellos lo entendieron. Fíjese en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, y hay una coma ahí en el verso 21, ellos habían ya conocido a Dios. ¿Cómo? Por medio de la creación, mis hermanos y amigos. Quien asegure o quien diga hoy en día, Dios no existe, no tenemos evidencia de que Dios exista, es la persona más insensata de este mundo. Porque hay suficiente evidencia. Tenemos más evidencia nosotros los teístas para probar la existencia de Dios que los ateos probarnos que Dios no existe. Estos gentiles ya conocían a Dios. Dice el verso 21 de nuevo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice Pablo? Que estos gentiles ya tenían conocimiento de Dios, Dios se les había revelado a ellos lo conocían y por tanto, desde ese momento estos gentiles eran responsables de sus acciones, de su comportamiento con el Creador, con el Ser superior. Verso 21, una vez más, nos dice que ya conocían a Dios. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, cuando alguien sabe, tiene noción, entendimiento de que Dios existe, entonces habrá consecuencias de desobedecer a ese Dios. ¿Por qué? Porque aunque estos hombres y mujeres, mis hermanos, mis amigos que hoy me escuchan, verso 21, aunque ya lo conocían, ellos decidieron rebelarse contra Dios. En el verso 21 dice, no lo glorificaron como a Dios. Es decir, decidieron rebelarse contra este Dios. Ellos, aunque conocían a este Dios, dice el verso 21, no le dieron gracias. Dice que no lo glorificaron por su creación, ni le dieron gracias a Dios por la creación. Al contrario, vea lo que hicieron. Se envanecieron en sus razonamientos. Esta palabra envanecieron es una palabra que significa ser frívolo o volverse a lo que carece de valor. Alguien que se vuelve a lo que tiene poco valor. Es decir, estos gentiles tenían el conocimiento de Dios, sin embargo, le dieron la espalda a Dios y decidieron volverse a las cosas de poco valor. En otras palabras, se volvieron vanidosos. Se envanecieron en sus razonamientos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta palabra entenebrecido, el corazón de ellos fue entenebrecido, quiere decir que el corazón de ellos fue literalmente oscurecido y su corazón se volvió incapaz de entender. Es el significado de esa palabra, entenebrecido.
El corazón de ellos se volvió incapaz de entender. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios después de haberlo conocido. No le glorificaron, no le dieron gracias, y vea lo que dice el verso 22, profesando estos hombres ser sabios, se hicieron necios, es decir, insensatos. Al darle la espalda a Dios, se volvieron insensatos, se volvieron necios, se volvieron, en mi país decimos, testarudos, desobedientes. Ellos se rebelaron contra Dios, en otras palabras, se consideraron superiores a Dios. En el versículo 23 se nos dice que se volvieron idólatras. Yo quiero que usted, mi hermano, mi amigo que hoy me escucha, si está tomando notas, por favor subraye, porque en tres ocasiones, se nos menciona en los siguientes versículos que estos hombres cambiaron. En el versículo 23 dice, cambiaron estos hombres la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se volvieron idólatras. Cambiaron la gloria de Dios, un Dios invisible. Ellos dijeron, no conocemos a Dios. Aunque Dios se nos ha revelado en la creación, no lo conocemos, no sabemos cómo es. Entonces, vamos a imaginarnos a un Dios a nuestra manera, vamos a cambiar su gloria y vamos a hacernos imágenes. Y literalmente hicieron una imagen de un hombre corruptible, hicieron imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. El ser humano, hermanos, amigos, ha sido capacitado. Nosotros hemos sido capacitados o dotados con la capacidad de adorar a un ser superior. Y cuando nosotros rechazamos a Dios, entonces vamos a buscar algo o alguien más para adorar. Estos gentiles, como rechazaron a Dios, necesitaban adorar algo superior. Como rechazaron a Dios, buscaron algo que adorar. Y ese algo fue creado por ellos. Se hicieron idólatras, se volvieron idólatras, hicieron imágenes y, por supuesto, hermanos, esto no agradó a Dios. Y aunque Dios es, ¿cómo decirlo, hermano? Dios es misericordioso, también es santo y necesita castigarnos por nuestra desobediencia. Dios nunca va a violar algo que Él nos regaló desde el principio, y ese algo se llama libre albedrío. Es decir, que Dios nos deja, nos permite escoger lo que nosotros queremos hacer. Sin embargo, sea cual sea, o sea lo que sea que nosotros escojamos, va a tener consecuencias. Quiero que mire, porque igual como estos gentiles en 3 ocasiones decidieron cambiar algo, Dios también va a darles su recompensa. En 3 ocasiones vamos a encontrar también la expresión que Dios los entregó. Versículos 24, versículo 26 y versículo 28, vamos a ver o a encontrar cómo Dios los entregó. En el verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Uno lee estos versículos y uno dice que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo es posible que los haya ellos entregado totalmente a la inmundicia para que pecaran más? No, más adelante vamos a ver por qué. Pero dice que como ellos cambiaron su gloria, fíjese usted, esta decisión de Dios vino como resultado o consecuencia de una decisión previa de estos gentiles. Ellos cambiaron la gloria de Dios, entonces Dios los entregó a inmundicia. Inmundicia tiene que ver con todo lo relacionado a pecados o inmoralidad sexual. Dios los entregó a inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones. Esta palabra concupiscencia significa lujuria
codicia, una vez más, de índole sexual. Estas personas, estos gentiles, eran depravados sexualmente. Más adelante, en un par de versículos, veremos el nivel de depravación de ellos, pero dice, Dios los entregó a esas concupiscencias, o a esa inmundicia, perdón, en las concupiscencias que ya ellos tenían en sus corazones, de modo, tal fue el grado de depravación, dice que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, no le dieron honra al cuerpo que Dios les había dado. Este cuerpo que Dios nos ha dado le pertenece a Dios. Y este cuerpo nos ha dado o ha sido dotado con un placer sexual que siempre ha sido permitido o regulado bajo el marco del matrimonio. Dios diseñó el matrimonio. Dios diseñó la sexualidad. Dios diseñó las relaciones sexuales con varios propósitos. Uno de ellos, pues, la procreación. Otro de ellos es la satisfacción sexual de nuestra pareja. Pero estos hombres y mujeres, estos gentiles, fueron tan depravados en su inmoralidad que deshonraron en sí sus propios cuerpos. De tal manera fue esta deshonra que ellos produjeron en sus cuerpos, que por segunda vez en el versículo 25 se nos dice que cambiaron. Ya en esta ocasión no cambiaron la gloria de Dios, sino que cambiaron. Fíjese, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice honrando. Ya no honrando su cuerpo, sino honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una vez más, cambiaron la verdad que Dios les había dado, que Dios les había revelado por medio de la creación, y en lugar de adorar al Creador que les había dado la vida, que les había dado esta creación, decidieron hacerse sus propias imágenes. Y en lugar de adorar a este Creador eterno, bendito, decidieron adorar estas imágenes. Cambiaron la verdad por la mentira, de tal forma que por segunda vez, versículo 26, hermanos, dice, por esto, ¿por qué? Fíjese, leamos con cuidado, por favor. No es que Dios haga cosas adrede y que Dios sea injusto y que Dios nos invita a pecar. No, como estos hombres decidieron cambiar la gloria de Dios, decidieron darle la espalda y rechazarlo, por esto, verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, por tercera vez, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. En el versículo 24, hermanos, vimos cómo ellos deshonraron a Dios, se deshonraron a sí mismos y deshonraron la verdad. Y cuando se deshonra la verdad, se vive en mentiras y haremos cosas insensatas. Pero en el versículo 26 estamos viendo que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, como ellos decidieron vivir en inmoralidad, Dios les dijo, yo no puedo hacer nada, yo necesito respetar la decisión de ustedes, les dejo el camino abierto. Como ustedes han decidido vivir sin mí, pues estas son las consecuencias que ustedes enfrentarán por vivir sin mis leyes, sin mis estatutos. El hombre, hermanos, se convierte en el Dios que adora. Voy a decirlo de nuevo. El hombre se convertirá en el Dios que adora. Si nosotros adoramos al Dios eterno, en espíritu y en verdad, en cierta forma, seremos convertidos a su imagen santa y perfecta. Pero si decidimos adorar al Dios dinero, al Dios trabajo, si decidimos adorar cualquier otra cosa, nos convertiremos en eso.
y eso nos llevará a perdición. Fíjense en el verso 26, una vez más, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Tan vergonzosas eran estas pasiones que ellos tenían, tan vergonzosas que cambiaron el uso natural por lo que es contra lo natural. Cuando se cambia lo natural por lo no natural, solo cometemos actos vergonzosos para con Dios. Nosotros no podemos perder de vista, hermanos, que versículo 26, versículo 27 está haciendo referencia explícitamente a pecados de sexualidad. Dice que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra a lo natural. Pero no solo las mujeres. En el verso 27 dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Es decir, está hablando de la relación santa, la relación sexual santa que Dios estableció entre un hombre y una mujer bajo el marco del matrimonio. Ellos lo cambiaron y deshonraron sus propios cuerpos, deshonraron el plan de Dios del matrimonio a tal punto de que las mujeres comenzaron a tener relaciones sexuales entre ellas, los hombres comenzaron a tener relaciones sexuales entre ellos y también sin ninguna regulación del matrimonio, es decir, hombres también con mujeres, pero que no tenían la relación matrimonial. Dice el versículo anterior que leímos al final del versículo 24, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Me va usted a perdonar la sinceridad, pero hermanos, amigos, ahí no había regulación de nada. Es simplemente, me gustas, me atraes, quiero tener relaciones contigo. Pues ven, yo también. Estoy seguro que hay una definición implícita aquí de orgías, donde era tanta la depravación que habían reuniones, orgías, donde un grupo de hombres y mujeres tenían relaciones sexuales entre ellos, unos con otros, sin ninguna regulación. Hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dice, versículo 27, de tal forma era el grado de depravación que se encendieron en su lascivia. Aquí es donde extraigo el concepto que les acabo de decir. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esta palabra que aparece acá en el verso 27, se encendieron. ¿Le parece interesante esta palabra? Se encendieron. Significa en el lenguaje original tener un fuerte deseo. Tenían un fuerte deseo, un deseo que nunca fue saciado. Es decir, iba en progreso. El grado de maldad en ellos era progresivo. Un día voy a hacer esto, pero no me llena, no es suficiente, voy a llevarlo a otro nivel. Mujeres con mujeres, pero ¿qué tal? Probemos hombre con hombre y llevémoslo a otro nivel. ¿Qué tal si Dios dice una relación entre un hombre y una mujer sería mejor, sería incluso más atractivo? 2 hombres con una mujer o 2 mujeres con un hombre. 3 mujeres con un hombre. Ellos llevaban el pecado era progresivo. Y era progresivo, hermanos, porque lo vamos a ver ahorita en el versículo 29. No me quiero adelantar, pero vamos a ver por qué fue progresivo. Y ellos nunca se saciaron. Siempre tenían que hacer algo más. Fíjese, como ellos tenían este grado de maldad, verso 27, entonces, por tercera ocasión, dice el versículo 28, como ellos
no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios, por tercera vez dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otra forma de decirlo, una vez más, Dios dice, como ustedes cambiaron mi gloria, como ustedes cambiaron mi verdad, como ustedes cambiaron el uso natural y el diseño original de la sexualidad que yo tengo, yo no puedo hacer nada. De tal forma que el camino les queda abierto. No voy a hacer nada más con ustedes, simplemente al dejar Dios de insistir, los estaba entregando a que ellos se entregaran por completo a sus maldades. Dios nunca nos va a tratar a la fuerza. Él nos ama y quiere que seamos eternos, que vivamos eternamente con Él, pero Él nunca va a pasar por encima. ¿Ustedes no creen, mis hermanos, mis amigos, que Dios puede hacer con nosotros lo que quiera? Puede agarrarnos del pelo, tomarnos de las orejas y decirnos, usted va a hacer lo que yo digo. Él lo puede hacer, sin embargo no lo hace, porque violaría el principio de libre albedrío que Él nos ha dado. Entonces, como ellos dicen, no tomaron en cuenta a Dios, Dios ahora no los toma en cuenta a ellos. Como no tomaron en cuenta a Dios, ellos hicieron cosas que no convenían. Cuando se rechaza a Dios, Dios decide rechazarnos a nosotros. Es la forma más fácil que tengo de explicar este texto. Cuando alguien decide rechazar a Dios y sus mandamientos, Dios decide también rechazarlo a él. Sin embargo, no pierda de vista que Dios continúa y desea seguir revelando su justicia por medio del Evangelio. Aquí lo que nosotros encontramos en el versículo 27-28 es simplemente el principio que está en Gálatas 6:7. Ciertamente el hombre lo que siembra, segará. Si usted siembra inmundicia, siembra para pecado, eso le traerá consecuencias. Romanos 6:23, porque la paga, el precio, lo que ganamos por el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En alguna ocasión llegaremos al capítulo 6 y hablaremos en más detalle de ese texto. Pero vea lo que le quería decir. En el versículo 29 al 32, ya casi cerrando esto, después de decirnos que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, dice el verso 29, estando atestados de toda injusticia. Fíjese cómo Pablo describe a estos gentiles, el pecado de los gentiles. Y era aquí donde les decía que el pecado de ellos era progresivo, nunca se satisfacían del mal que hacían. La palabra atestados que encontramos aquí es una palabra que significa en el idioma original estar lleno, estar completo, llegar al grado máximo o mayor, o poseer la cantidad total de algo. Es decir, estos gentiles habían llegado al máximo. Estos gentiles con su pecado habían llegado al nivel más alto. Ya estaban llenos, completos, habían llegado a la cantidad total. En otras palabras, ya no les faltaba ningún pecado por cometer. Ya estaban completamente llenos. Su nivel de progresión en el pecado había sido tal que ya estaban llenos. Y aquí se nos describe tan solo el versículo 29 al 32, la serie de pecados que ellos cometían. Verso 29, estaban llenos de toda injusticia.
estaban llenos de fornicación. Una vez más, pecados sexuales, llenos de fornicación. Estaban llenos de perversidad. Estaban llenos de avaricia, que está relacionado con el deseo al dinero. Estaban llenos de maldad, llenos de envidia. Fíjese usted, nosotros pensaríamos que la envidia es un pecado pequeño, es un pecado blanco, no es un pecado tan negro, pero es mencionado acá, llenos de envidia, homicidios. Personas cometían homicidios, eran asesinos, llenos de contiendas, es decir, pleitos, llenos de engaños, malignidades, toda clase de mal. Verso 30, murmuradores. Los murmuradores se refiere a aquellos que son chismosos. Una vez más, alguien pensaría que el chisme no es un pecado mortal. Todos en alguna medida hemos cometido este pecado. Es un pecado pequeño, es un pecado grave. Murmuradores, detractores. Detractores tiene más que ver con aquellos que calumnian o aquellos que insultan, aquellos que inventan calumnias, que inventan mentiras de alguien más o aquellos que insultan a alguien más. Imagínese usted esa lista de pecados, grandes y pequeños. Dice, detractores, aborrecedores de Dios. Esta palabra aborrecedor significa literalmente odiar, odiar de lejos. Es decir, que estos hombres aborrecían a Dios, odiaban a Dios y se alejaban cada vez más de Él. Injuriosos, soberbios, altivos, es decir, se creían superiores, no tenían humildad, superiores, altivos, inventores de males. Es decir, cada día ellos inventaban qué mal vamos a hacer, qué clase de maldad se nos puede inventar. Ya todo estaba inventado, pero ellos intentaban inventar más maldades. Subraya, por favor, en su Biblia, desobedientes a los padres. Yo no sé si entre mi audiencia en esta noche hay hijos o hijas, algunos que todavía están bajo el dominio de sus padres, o quizá ya estamos casados, pero nuestros padres siguen estando en vida. Desobedientes a los padres. Qué importante es la obediencia a aquellos que una vez nos dieron la vida, aquellos que una vez nos dieron el ser. No, desobedecer a los padres es un pecado. Puede ser que ni lo veamos siquiera como pecado. Simplemente desobedecer a los padres. No, es un pecado grave. Verso 31, necios, es decir, insensatos, desleales, no tenían lealtad por nadie, sin afecto natural. Sin afecto natural. Este afecto natural se refiere a ese amor filial, a ese amor estorge. El amor natural. ¿Por qué el afecto natural? ¿Cuál es el afecto natural? El afecto natural que como padres sentimos por nuestros hijos. Ellos no necesitan hacer nada para amarlos. Son nuestros hijos y les amamos naturalmente. Los hijos se supone que naturalmente amamos a nuestros padres porque son nuestros padres. Es una relación natural. Al parecer, estos gentiles habían perdido incluso ese afecto natural. No amaban ni a sus propios hijos, ni a sus propios padres, ni a su propia familia eran capaces de amar. Implacables. Esta palabra implacable se refiere a una persona con la cual es imposible reconciliarse. ¿Ha encontrado usted a alguien así? Una persona implacable con la cual usted se quiere reconciliar porque han tenido algún inconveniente y esa persona se niega a reconciliarse con usted. Es una persona implacable. Termina diciendo sin
misericordia. Estos gentiles no tenían misericordia por nadie, al punto de satisfacer sus propios deseos. Misericordia es simplemente meterse o ponerse en los zapatos de alguien más para tratar de entender lo que ese alguien está padeciendo. Usted tiene misericordia cuando usted se mete o se pone en los zapatos de alguien para sentir su dolor. Estos gentiles no sentían dolor por nadie, no tenían misericordia. Finaliza el capítulo 1 hablando acerca del pecado de los gentiles. Mis hermanos, fíjense qué importante, mis amigos, verso 32, diciéndonos: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, aquí está la clave, hermanos, ellos habían conocido a Dios, Dios se había revelado a ellos por medio de la creación. Estos gentiles habían conocido a Dios, habían entendido a Dios y habían entendido el juicio de Dios, es decir, habían entendido que por sus actos recibirían el juicio de Dios. Sin embargo, no les importó. Decidieron vivir practicando toda esta serie de pecados, dándole la espalda a Dios. Como ellos habían entendido el juicio de Dios, fíjese, verso 32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Los que practican estos pecados se merecen la muerte, se merecen el castigo de Dios, se merecen la retribución, la reprobación de Dios. Hermanos, la muerte, desde el principio, desde el Génesis, Dios quiso que el hombre viviera eternamente. No estaba en el plan de Dios que el hombre muriera. Recuerde que el hombre en el huerto del Edén tenía acceso al árbol de la vida. El hombre iba a vivir eternamente. Así que por causa de su pecado, el hombre comenzó a morir físicamente. Pero el plan de Dios también era que el hombre fuera eternamente espiritual, es decir, una presencia eterna con él. Todo eso fue degradado por causa del pecado. Los que practican tales pecados son dignos de muerte, pero Dios quiere darnos vida eterna, ¿cierto que sí? Por eso revela su justicia, nos quiere revelar ahora su justicia por medio del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ahora yo quiero que usted vea con cuidado, ya para finalizar en esta parte, quiero que mire con cuidado, por favor, que no solo los que practican esas cosas serán dignos de muerte, sino también aquellos que se complacen con los que las practican. Es decir, son aquel grupo de personas que dicen, bueno, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no estoy practicando el aborto, pero si alguien considera que está bien, pues que lo haga, cada quien es libre. Yo no soy homosexual, yo no me voy a casar con alguien del mismo sexo, pero si ellos lo quieren hacer, pues está bien que lo hagan, yo no lo voy a hacer. Está bien esto, está bien aquello, mientras yo no me doy a entender, hermanos. Pablo nos dice que aquellos que se complacen o que aprueban estos pecados, aunque no los practiquen, también serán dignos de muerte. La buena noticia para cerrar en esta noche, una vez más, porque nosotros somos gentiles, nosotros hemos pecado, hemos ofendido a Dios, quizá no en estos niveles, pero hemos sido culpables de algún pecado. La buena noticia es esta, que Dios quiere revelarnos su justicia a través del Evangelio. Estos gentiles, a pesar de todas sus maldades, podían ser salvos si obedecían el Evangelio. Estos gentiles necesitaban el Evangelio como usted y yo lo necesitamos hoy en día. No hay pecado, hermanos y amigos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar si nos arrepentimos de todo corazón en obediencia al Evangelio. Y esa, mis hermanos, mis amigos, es la clase, la lección de esta noche. La próxima semana hablaremos ahora del pecado de los judíos. Hemos hablado ya del pecado
de los gentiles. Espero que esta lección les haya ayudado, haya sido de provecho para sus vidas. Si es así, déjenmelo saber, o si tiene alguna pregunta, por favor, háganosla llegar. Con gusto le daremos respuesta. Paz en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos. Que el Señor los bendiga grandemente a todos. Hasta la próxima semana.